buenas tardes, Ana Rebeca. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias, buenas tardes. Hola, mi amigo Edwin Rolando Sosa, ¿cómo está? Bien, licenciada, ¿y usted qué tal? No le digo, ¿Cómo me tal, siento muy feliz de verla. Gracias. Hola, Ángel, buenas tardes. Carly. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, buena tarde, compañeros. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Buenas tardes. Hola, Jacqueline, Adriana, buenas tardes. Priscila Marielos, Francisco, Mario Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Francisco, ¿cómo le va? Carlos Arriola Varías, buenas tardes, gusto saludarle. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día el día de hoy? Bueno, vamos a empezar clases y van a sacar su cuadernito. Vamos a escribir algunas cuestioncitas aquí. ¿Tienen listo su cuaderno? ¿Lapicero? ¿Cuántos ya? 107. Vamos a esperar que se unan algunas otras personas más hoy. Vamos a esperar porque solo hay, ahorita ya hay 123. Entonces vamos a esperar a algunos compañeritos para que iniciemos la clase juntos. Sí, dígame, Ana Rebeca. Licenciada, hoy les envié por medio de WhatsApp un video a los compañeros para que puedan ingresar a Meet desde Classroom directamente y así evitar que la vayan a estar interrumpiendo, ¿verdad? Por el tema de las admisiones y eso, para que lo puedan tomar en cuenta. Muchas gracias. Espero que lo hayan visto, compañeros. Bueno, entonces Edwin Rolando ya está listo con su cuadernito. Mario Francisco. Abner Ros. Buenas tardes a cada uno. Buenas tardes, licenciada. Muy bien. Vamos a escribir entonces, o esperamos, a ver cuántos llevamos, 143. Vamos a esperarnos un poquito más, porque pobrecitos. La verdad es que a veces yo logro entender a los que a veces nos conectamos un poquito tarde, pues porque son exactamente las 4 de la tarde y a veces a las 4 de la tarde pues no hemos salido de nuestros trabajos. Y la mayoría pues supongo yo que somos trabajadores por el horario. Entonces vamos a esperar un poquito. Ya vemos 130 y 147. Qué gusto saludarlos, sinceramente. Hoy estoy... Entonces me sentía un poquito enferma, pero dije, me maquillo. No puedo dejar a mi amigo Edwin Rolando sin que recibamos clases. Así es, por favor. Vamos a ver. Y mi amiga que se conecta siempre, vamos a ver dónde anda. Siempre la menciono, vamos a ver. Hoy no la miro conectada. Bueno, empecemos pues. Vamos a definir qué es el derecho internacional. Todos con su lapicero. Entonces vamos a definir que el derecho internacional de los derechos humanos, apunten, establece las obligaciones de los estados en que deben de respetar, en convertirse en parte de los tratados internacionales de los derechos humanos. Me dicen si se van quedando atrás. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados
en que deben de respetar, en convertirse en parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Los estados asumen las obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional. De respetar, proteger y dar paso a la realización de los derechos humanos. Pongan. La obligación de respetar los derechos humanos significa la obligación de respetar los derechos humanos significa que los estados deben abstenerse, en interferir en el disfrute de los derechos humanos, en interferir en el disfrute de los derechos humanos o de Perdone, no sé si soy yo, pero no, se me cortó un poquito. Entonces no escuché donde me quedé. Los estados deben abstenerse. Es que no sé si es por la lluvia. Muy bien, de interferir. Sí, ustedes me pueden preguntar, por favor, que yo necesito que todas ustedes tengan los conceptos. Son conceptos básicos. La obligación, vamos a ver, ¿dónde se quedó, me dijo? Deben abstenerse en interferir. Gracias. Ok. Deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos o de limitarlos o de limitarlos. Punto. Y seguido. La obligación de protegerlos, estamos hablando de los derechos humanos, ¿verdad? La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra los individuos y grupos sociales. Licenciada, disculpe, ¿impide los abusos de los derechos humanos? Pide, vamos a ver, los abusos de los derechos humanos contra los individuos o ¿Contra los qué, díjole? Ese mi gato ya quebró la impresora. Contra los grupos sociales. Punto y aparte. La obligación de realizarlos significa que los estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de derechos humanos básicos. Para facilitar, disculpe, licenciada. El disfrute
de esos derechos humanos básicos. ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos de los derechos humanos básicos, verdad? O los derechos humanos que lo vimos a grosso. Ajá. ¿Alguno se quedó atrás? Yo, licenciada, disculpe. O sea, que podría repetir desde donde A ver, dijo Cristal, ¿dónde se quedó? la obligación de realizarlo significa que los estados deben de Deben adoptar. adoptar medidas positivas. Escuchen esa palabra, positivas, porque luego vamos a hablar un poquito de eso, para facilitar el disfrute de esos derechos humanos básicos. A ver, Edwin Alberto Marroquín, ¿cuál sería uno de esos derechos humanos básicos? El derecho a la vida, el derecho al sufragio, el derecho a la nacionalidad. Esos son derechos humanos básicos. ¿El trabajo será un derecho humano básico? Sí. Sí. Es que los estados están obligados a facilitarnos en cualquier estado que realmente casi no se da, que se nos respete. Yo les contaba que yo fui hace algunos años a uno de, bueno, de los países que han ratificado todos estos convenios y resulta que a una de las personas que se encontraba acompañándome en un país desarrollado, ustedes, porque no era ni subdesarrollado, era un país desarrollado, esta persona pues ingirió bebidas alcohólicas y fue capturado en ese país, el guatemalteco. Y cuando entonces me llaman, licenciada, me dicen, fíjese que al fulano se lo llevaron detenido. Y yo, ¿en serio? ¿A qué hora? Si todos nos entramos temprano. Entonces, no, licenciada, él se quedó bebiendo y creo que tuvo un problema y pues no soy abogada en ese país, pero de derechos humanos conocemos, de derechos internacionales también, porque no de balde han pasado ustedes así, ¿verdad, Gilberto Andrés? Gilberto, ¿me escucha? Gilberto. A ver, ajá, en el transcurso de todo este tiempo, ¿usted ha pasado de balde por la universidad o sí ha aprendido algo? No, licenciada, sí he aprendido más de alguna cosita. Mucho. Entonces, fíjense ustedes que vine yo, después me dicen ustedes qué hubieran hecho. Entonces vine yo y me acerqué, dije, bueno, pues aquí tiene que haber una estación de policía igual que en mi país y efectivamente, pues sí. Y cuando llegué, nuestro compañero lo habían lanzado a un y estaba picoteado, pero así terriblemente y con unas grandes ampollas en el cuerpo. No lo habían golpeado, pero lo habían lanzado a un... Y él, por el estado en el que se encontraba de ebriedad, creo que ni sentía los piquetes hasta el otro día, cuando ya se vio, estaba sumamente picado. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubieran alegado ahí? A ver, Carla Olivia. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Carla Olivia. Yo hubiera alegado que me estaba de picar mucho los zancudos. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Cómo hubiera usted protegido a esa persona? A través de los derechos humanos internacionales. A ver, Edwin Alberto. Marroquín. ¿Qué hubiera usted manifestado? ¿Cómo hubiera ejercido usted su defensa? Ay, no sé, licenciada. Gilberto Andrés. Me comentaba que lo habían agarrado ebrio, ¿verdad? Eh, Prenda su pues, cámara. ¿está encendida la cámara? No me veo. ¿No? Bien, yo sí lo veo. Bien. Ahorita sí. Sí,
¿Sí está encendida mi cámara? Entonces pero esta sí es mi mera computadora, ustedes. Esta sí es cara, la de ayer, ¿no? Aquí no hay No, pierde, sí. dice la Ruth. Dígame, pues, ¿qué hubiera usted alegado? Ustedes son abogados, ¿no son futuros abogados, pues? Hablemos de derechos ¿Podría repetir más o menos las circunstancias? Tal vez me pedí alguna para poder. Bueno, vamos a... Vaya. Atención. El cristal, Michelle. ¿Qué hubiera alegado usted? Fíjese, licenciada, que estoy igual que mis compañeros. Como que si nos puede repetir la situación. Levantó una Porque manita. Un Ahorita trato, vamos. Primero va Carlos Pérez, después Edwin Rolando y después Ángel Rolando, pero había una compañera ahí que levantó la mano y bajó su manita. Yo fui. A ver, Carlos Pérez. Marielos. Buenas tardes, licenciada. Ujú. Entre los derechos de primera generación, licenciada, está el derecho a la seguridad y el derecho a la integridad personal. Entonces, yo creo que por lo menos esos dos derechos se podrían alegar. Muy bien. A ver, Marielos. Lita era el derecho a la integridad, lo que iba a decir, lo que había comentado mi compañero ahorita, pero me ganó antes. Edwin Rolando Sosa, mi amigo. Sí, licenciada. Fíjese que tengo, derivado de lo que acaba usted ahorita de indicarnos, el país era un estado de los Estados Unidos, valga la redundancia. Porque a mí me surge la confusión. La sede de la ONU está en Nueva York. Uh-huh. Y ahí es donde se reúnen en esta área de los derechos humanos internacionales. Sin embargo, y usted me puede confirmar, Estados Unidos como país no es parte de estos convenios y tratados y pactos. Uh-huh. Entonces, a la hora de que se me violenten mis derechos humanos dentro de uno de los estados de Estados Unidos, ¿hacia quién me va a proteger si ellos no son parte de ningún tratado ni de un convenio que tiene la Convención de Derechos Humanos Internacionales? Uh-huh. Si bien es cierto, los compañeros dijeron, pues está prohibido la privación, la tortura. Ahí estamos. ¿Verdad? Bueno, eso es una tortura. Fíjense que iba aquí sus comentarios, dice, ¿ustedes me escuchan bien o tendré mala mi señal? Se escucha un poco entrecortado, licenciada. Creo que entrecortado. Por momentos se corta. Y como está lloviendo ustedes, aquí por mi casa, por mi pueblo, dijo aquel, está lloviendo. Entonces, no solo es claro y lloviendo, ¿se pueden imaginar ustedes eso? O sea, cambie de tigo, licenciada, cambie de tigo. Sí, bueno, entonces yo hoy aquí dice derecho a la integridad física, el respeto, es derecho al respeto a la integridad física, ¿verdad? Derecho digno, dice, a ser tratado dignamente, quizá quiso decir la compañera. Derecho a un trato digno, dice Viola. Muy bien. Ah, sí, ya lo reformó. Entonces, por supuesto, miren pues ustedes, todos tenemos derecho a ser tratados como humanos. Así usted se crea animal, usted no puede, aunque usted se crea animalito, usted no es un animalito, usted debe ser tratado como un ser humano, ¿verdad, Ruth Lima? A ver, Ruth Lima, ¿qué hubiera usted aquí? Fíjese, licenciada, que estaba viendo entre los derechos universales. Uh-huh. Está tratado con humanidad bajo detención. Entonces, ahí, pues, como abogado defensor, se puede, pues, ahí sí que
defenderlo bajo ese derecho, ¿verdad? Ujú. Porque la verdad que sea lo de, si él no era de ese país, pues tenía que ser tratado igual, ¿verdad? Como que si fuera él un ciudadano americano, pues si hubiera sido el caso en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. O sea, no hay distinción, tiene que haber igualdad, ¿verdad? Pero Excelente. como él era de otro país, pues no lo trataron igual y la verdad que ahí sí, y otra sería que pedir una indemnización porque él necesitó de plano ayuda médica, pues ya cuando los zancudos ya hay se vuelve una enfermedad, ¿verdad? Ya con muchos piquetes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, miren, pues lo primero que tienen que hacer ustedes es invocar el derecho internacional en cuanto a derechos humanos. Además, nosotros en ese país debemos de ver si tenemos representante en ese país, si tenemos embajada. Nosotros sí teníamos embajada. Entonces yo dije que en ese momento, por favor, solicitaba que me comunicaran con mi embajador aquí en ese país de Guatemala, toda vez de que habían violentado las garantías de mi amigo. Entonces me preguntaron, ¿y usted a qué se dedica en Guatemala? Soy abogada. Le dije, sé que no puedo ejercer aquí en este país, pero sé cuáles son los derechos universales que nosotros tenemos como seres humanos. En ese sentido, le dije, ustedes violentaron a mi amigo. Ustedes dañaron su salud. ¿Tenemos derecho a la salud o no tenemos derecho a la salud? ¿Será universal el derecho a la salud? Sí, es universal. Sí. Sí, licenciada. Tenemos derecho a una detención legal. Y ahí ya se convertía, pues no era ilegal la detención, pero ya había ilegalidades en cuanto a la tortura que lo habían hecho sufrir. Entonces, miren ustedes, ¿saben que empecé a invocar el derecho internacional? Y en ese momento, ¿qué creen? Me lo dejaron en la puerta del lugar y me dijeron, licenciada, sí, fue un abuso de las autoridades. Considero que si ustedes no levantan cargos en este momento, nosotros pues se lo entregamos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Levantan cargos o se van corriendo? Se lo llevan. Me lo llevo. Sí, sí, Julio, ¿cómo está Julio Duarte? Por supuesto. Imagínense, pude haber ganado un proceso en otro país, pero de aquí que se llevara el proceso mientras se quedaba en prisión preventiva y me lo estaban entregando para cuando era tarde, si eso es lo que busca. Acuérdense ustedes que uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad. Y eso, la libertad para el ser humano es fundamental. Entonces, ya les conté un poquito por qué ustedes tienen que saber de derechos humanos internacionales e invocarlos cuando sean necesarios y hacerse ustedes los más expertos. Bueno, continuemos. Julio Duarte, ¿cuál es la obligación de los estados? Lo acabo de decir. ¿Cuál es la obligación de los estados ante los derechos humanos internacionales? Pues es la de respetar a todos los humanos por igual. Y por eso dice individual o ya sea en comunidad, ¿verdad? Porque es lo que yo les decía. Claro. ¿Se recuerdan que yo les decía que hay comunidades en otros países que se creen animales? Pero son animales, son humanos. Y ellos quieren ser tratados como animales, pero la naturaleza los trajo para ser humanos. Entonces deben de ser respetados de forma individual y colectiva, ¿verdad? Así es, correcto. Y los estados deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los mismos. ¿Qué significa respetar? Dice. Entonces, que los estados no deben de interferir con el disfrute de los derechos humanos. ¿Cuál es la obligación? Dice que los estados deben adoptar medidas positivas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de eso y le decía, bueno, pero ¿qué hemos hecho nosotros para que se respeten esos derechos humanos internacionales? Por ejemplo, miren ustedes, una violación a los derechos humanos internacionales lo vemos aquí en todas las sextas. Sé que esas personas son indocumentadas. Ángel Rolando Chihuichón López, diga.
Gracias, Alita. Buenas tardes, hermano. Sí, fíjese que en función de eso, la preeminencia de los derechos humanos internacionales, sobre todo como personas, es lo que va a prevalecer en todo momento. Va a tocar el tema de la... No sé si se me escucha. Sí, la escuchamos. Gracias. Sí, esa es lo que usted iba a mencionar de los atentados, todas esas personas que están acá, pues de alguna u otra manera, acá considero que les han respetado sus derechos en no estamos sí, ¿verdad? Cómo realmente los tratan. ¿Por qué te cortaste? No sé. Tanta cosa que tenían que sacar. Ángelo, por favor, apágueme su micrófono. Ángelo Andrés López, apágueme su micrófono. Gracias. Siga, por favor. Gracias. Sin embargo, le decía, o les decía, en el caso de muchos países como Guatemala, creo que nos hace falta un poco más de educación en función de los derechos humanos, porque no solamente con las personas que vienen migrando, sino también entre nosotros mismos, ¿verdad? El respeto hacia el vecino, el respeto hacia mi familia, entre otras Claro. cuestiones, creo que empezamos. Muy bien. Selfa Marilis. Selfa Marilis Munguía Ramírez. Sí, yo pienso de que en función de, usted preguntaba sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, realmente la obligación de los estados es reconocer primero, luego respetar y hacer efectivos esos derechos humanos. Sí, exacto. Y es lo que miren, desde el primer día venimos trabajando ello y hemos dado ejemplos. Entonces, muchas gracias, Selfa. Excelente. Mire, me encantó lo que redactó. La felicito. Espero que usted sea nuestra próxima procuradora de los derechos humanos. Recibo esa palabra. Es que miren ustedes, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para llegar a puestos de gobierno? Participar. Participen. Miren, yo le decía a Rebeca, no sé en qué semestre están ustedes, pero muchos de ustedes pueden optar, si algún día quieren ser jueces, pues opten a hacer ya sus pasantías, vayan al organismo judicial y pidan los requisitos para cómo pueden ustedes hacer pasantías. Las pasantías, pues no les pagan, pero ustedes aprenden y más adelante, dentro del transcurso de los años, ustedes pudieran optar a ser jueces, fíjense. Yo sé que aquí hay jueces, magistrados, futuros fiscales, tal vez tenemos al fiscal general entre nosotros, ahí se acuerdan de nosotros para que nos dé unas buenas asesorías si llega a ser fiscal en ustedes. Entonces, miren, cada uno de nosotros somos corrientes distintas. Estoy seguro que muchos de ustedes van a llegar a puestos claves en este país. Pero ¿qué tienen que hacer día a día? Esforzarse. Deben de respetar, deben de darse a respetar y deben, lo más importante, analizar la vida de cada uno y decir, bueno, esto no está bien, pues entonces lo cambio y ser cada día una persona mejor, sean mejores estudiantes, sean mejores personas. Entonces yo me siento muy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes y pues si en algo puedo servirles, ya saben que estoy a la orden, ¿oyeron? Entonces sigamos escribiendo. Escribamos. La aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si alguien se va quedando atrás, me avisa. El 10 de diciembre de 1948. Vamos a ver antecedentes históricos. Supuso la aceptación
Licenciada, disculpe, no le escuché bien la fecha, el 10 de diciembre, y se cortó ahí el año. De 1948. Gracias, licenciada. Supuso la aceptación de un conjunto a todos los seres humanos. De un conjunto, perdón, es que se corta un poquito. Se cortó. Muy Un bien. conjunto de Derechos a todos los seres humanos. Independiente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole. Origen nacional, origen nacional o social. Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En la declaración por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales básicos que todos los seres humanos deben de gozar por encima de las fronteras de los estados. ¿Alguno se quedó atrás? No. Bueno. Me van a dar una tarea para mañana. Van a trabajar una violación a los derechos humanos internacionales de la niñez que a ustedes les impacte. A mí me impactó muchísimo un video que vi de Tailandia. A ustedes, pero fue tan triste, niñas que son enviadas a la calle a prostituirse. Y niños también. Me dio mucha tristeza porque, pues cuando ustedes tengan conocimiento de un hecho en donde se violente las garantías de un niño, denuncien. Existe la PGN.
Hay vecinos que violentan los derechos de los niños o de un anciano. Denuncien. Hace muchos años yo tuve conocimiento de una mujer que quemaba a sus hijos, fíjense ustedes. Yo trabajaba se llamaba Proyecto Social La Familia. Había un sacerdote belga quien patrocinaba todo ello y pues él venía de un país desarrollado y cuando ese día nos llegan a contar y él estaba ahí, se asustó muchísimo porque él decía que pues eso ya casi no sucedía, pues que su país era muy desarrollado y que esas cuestiones difícilmente se veían en su país. Y denunciamos y afortunadamente los niños fueron rescatados. Entonces, considero que nosotros, ¿cómo podemos velar por las garantías de derechos humanos? Denunciando. A veces podemos denunciar hasta de forma anónima. A pesar de que el Estado hace esfuerzos, los seres humanos cada vez estamos más críticos. Entonces, hace unos días también me llamaron unos agentes de la Policía Nacional Civil para preguntarme si los animales de la calle tenían derechos. Y le digo, sí, hay una ley especial que protege a los animales de los tratos crueles. Porque dice que un hombre vio a un perro de la calle y lo mató. Y los policías iban pasando cuando él estaba matando al perro. Entonces lo capturaron y el hombre alegó que, ¿por qué si ese perro no tenía derechos porque era un perro de la calle? Entonces, captúrenlo y entréguenlo a las autoridades. Un juzgado de paz es quien debe de conocer. Entonces, los seres humanos cada vez estamos, ustedes deben tomar conciencia. Entonces, ustedes me van tal vez no trabajemos solo con niños, trabajemos con un derecho internacional que ustedes consideren que está siendo vulnerado. Entonces, derecho internacional en materia de derechos humanos que ustedes consideren que está siendo vulnerado. Ya saben que en una hojita nada más y un poco espacio para que platiquemos esto mañana. Entonces, pues es como nosotros vamos cada día aprendiendo un poquito más. Entonces decíamos que la aprobación de la derechos humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 supuso la aceptación de un conjunto de derechos a todos los seres humanos. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esos derechos humanos fundamentales, independientemente del color, la raza, sexo, idioma, religión? ¿Qué más, Edwin Rolando? ¿Qué más les había dicho? Independiente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que estuviera. Entonces, ¿será que alguien porque es norteamericano no podrá valer más que uno de nuestros indígenas? No, porque la igualdad es para todos, el trato debe ser igualitario. Claro. A ver, ¿hay alguno que tenga la manita levantada? Ninguno. Vamos a buscar a alguno de nosotros aquí. Lorenzo. Sí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, ¿considera usted que alguien que tenga mejor posición económica, vamos a poner un empresario versus un ilustrador, ¿quién de ellos tendrá más derechos humanos en materia internacional? Ambos tienen los mismos derechos. ¿O no? Aunque en la realidad no sea así. Ajá.
A ver, Ingrid, Rocío. ¿Quién de estas dos personas tendrá más derechos humanos en materia internacional? Los dos tienen derechos por igual, licenciada, porque son personas y solo por el hecho de ser personas contamos con los mismos derechos. Claro, esa es la respuesta. ¿Qué está pasando, Henry Josué? Yo les voy a ir preguntando a todos, pónganme atención. A ver, Ingrid Joana Guzmán. Ingrid Joana Guzmán, ¿está presente? Dígame. Bueno, entonces, ¿quién tendrá en materia internacional de derechos humanos? ¿Quién tendrá más derechos humanos? A ver, ¿un universitario o un analfabeta? Pues los dos pues todos somos iguales, ¿verdad? Ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos, pero hasta cierto punto quizás el analfabeta se le ha violentado su derecho a la educación, al acceso a la educación. Ay, miren qué bonito. Ay, ven, esas son, miren, el estudiado o el analfabeta de los derechos, pero usted tiene razón en algo. Al analfabeta posiblemente se le ha violentado su derecho a la educación, fíjese. Y la del derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Entonces, de ahí nace que todos somos iguales, por encima de las fronteras de los estados. Fíjense ustedes que yo recuerdo que mi papá trabajó muchos años en Estados Unidos y mi papá decía, ay, mi hija decía, aquí los gringos pues son bien haraganes, decía, y a nosotros nos toca hacer el trabajo más duro y somos mal pagados, mi hija decía, pero ¿qué le hacemos? Entonces, ¿será que ahí había derecho de igualdad? ¿Será que se respetaba esos derechos? No, licenciada, claramente hay discriminación. Entonces, si alguno de ustedes llega algún día, Diego Hernández, a participar dentro de todo esto en materia internacional de derechos humanos, traten de proteger a los seres humanos. ¿Por qué, Diego Hernández? ¿Por qué debemos de proteger a todos los seres humanos? Porque todos nacemos con la misma condición de ser humano y tenemos todos los derechos básicos que debería de gozar cada uno de nosotros. Sin embargo, como dijo el compañero, no se da en la realidad. Por ejemplo, si en algún país del tercer mundo llega a pasarle algo a alguien del primer mundo, el gobierno no se queda callado y buscan la manera de ver cómo encuentran a los responsables. Más sin embargo, si podemos ver acá la población latinoamericana cuando sufre algún vejamen o cualquier cosa, se quedan callados nuestros gobernantes. Vamos a ver, muy bien. Andrea, Michelle y Mary. Entonces, ¿en qué fecha se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas? Fue el 10 de diciembre de 1948. Ahí está, vayan apuntando porque miren, pues son preguntas de examen y que se las estoy diciendo. Después no van a decir, ay, licenciado, usted no lo dijo. Bien. Bueno, sigamos. Sigamos escribiendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General como una resolución. Perdón, licenciada, ¿podría volver a repetir? Es que se cortó cuando dijo asamblea. Claro que sí. Muy bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General.
por la Asamblea General como una resolución por lo que es una recomendación esto lo encontramos fundamentado. Licenciada, como una resolución. Es que se cortó. Sí. Ok. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General como una resolución, por lo que es una recomendación Gracias, Lic. Sí. El fundamento lo encontramos en el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas. El fundamento lo encontramos en el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas. No obligatoria para los Estados miembros, pues vamos a hablar de esto, no obligatoria para los Estados miembros, no obligatoria para los Estados miembros. En el propio preámbulo se define la declaración como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Punto y aparte. A lo largo de los años,
La declaración ha sido aceptado como normas fundamentales. De normas fundamentales de derechos humanos. Que todos deben respetar y proteger. Punto y seguido. La unión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los protocolos facultativos correspondientes y la declaración universal de los derechos humanos constituyen lo que se denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos. Escriba, punto y ya, punto y seguido. Los pactos y protocolos facultativos vinculantes para los estados que lo han ratificado. Perdón, Elita, me quedé atrás. ¿No podría volver a repetir, por favor, a partir de los protocolos? Gracias. ¿Dónde se quedó? Por los protocolos. Muy bien. Los protocolos y los pactos facultativos. Los pactos y los protocolos facultativos, los pactos y protocolos facultativos son vinculantes para los estados que lo han ratificado. Para los estados, ¿qué dijo? Disculpe, licenciada. Que los han ratificado. Bueno. Quiero hacer énfasis en que los protocolos facultativos correspondientes, vamos a ver, cuando hablamos de los protocolos facultativos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Humanos. ¿Oyeron? Entonces, si quieren, hagan una anotación ahí abajito. Cuando hablamos
Eso se los voy a preguntar. O tal vez no, pero apunten. De todas maneras, apunten. Cuando hablamos de los protocolos facultativos, nos referimos al primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Humanos civiles, de pactos internacionales de derechos civiles y políticos, que son derechos humanos, ¿verdad? Y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso dijo en la primera, licenciada, perdone. Lo mismo que dijo en el primero, dijo en el segundo. Bueno, el primero era el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primero era el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el segundo, que es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es la pena de muerte, ¿oyeron? Fíjense ustedes que hace unos días tuve un cliente que yo ni sabía ni quién era usted, si es uno que peleó tanto a él lo condenaron a la pena de muerte aquí en Guatemala. A ver si les voy a dar el nombre más adelante y hacen ustedes una investigación y van a ver que fue una pelea mortal ante el Estado y afortunadamente pues sigue vivo. Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Considero que deberíamos de imponer otras sanciones distintas, pero deberíamos de tener un sistema rehabilitador, fíjense ustedes, porque lastimosamente con la pena de muerte, pues, ¿qué logramos? Lisiana López Mejía, por favor, apágueme su micrófono. Gracias. Entonces, fíjense ustedes que en materia internacional se ha peleado mucho con respecto a la pena de muerte. Afortunadamente en Guatemala, pues no es aplicable la pena de muerte, aunque está legislada, no tiene aplicabilidad. ¿Oye? Por favor, todos compañeros dicen que en un momento se cierra la asistencia. Todo mundo, por favor, ya llenó asistencia. Si no, sálganse y llenen asistencia. ¿Llenamos asistencia? ¿Alguien que no haya llenado asistencia, por favor? Bueno, entonces, mis queridos compañeros, yo creo que aquí está. Solo que me sacó mi correo, entonces me tardo un poco más. Marielos, ¿ya llenó la asistencia? Lita, en eso estoy, solo que el sistema me sacó de mi correo, entonces un proceso para... Dale, mi linda, llene su asistencia. A mí tampoco me deja. Yo me tengo que retirar.
retírense, pero dejen llenada su asistencia, por favor. Terminamos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. licenciada. Adiós. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, qué gusto Feliz verla. tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Hasta mañana.